Buenos días, compañeros y tutor. Voy a hacer la breve explicación del tema que he escogido. Se titula Discurso y Poder, que se divide en 5 partes: la lucha por la palabra, la segunda está el análisis del saber, en el tercer punto está hacia una filosofía política, en el cuarto punto está el materialismo de los incorporales y en el quinto punto está los juegos de lo verdadero y lo falso. La lucha por la palabra. En la arqueología del saber, Maurice Blachot profundizó en una de sus inquietudes más fuertes en el pensamiento de Foucault. En el origen del discurso de Blachot, la escritura de Foucault tiene un redireccionamiento. Hay inconsistencias en las cuales habría tenido influencia en realidad. Y entonces nos presenta tres, que enseguida cito textualmente. La primera es la existencia de una identidad originaria del discurso. En la segunda eh, está la inclusión del discurso autónomo. En la tercera está la existencia de estructuras formales transhistóricas. En la primera es un error grave y Blachot se apoya en Nietzsche para establecer este error de fenomenología de Foucault. Y en las dos últimas, en la segunda y la tercera, en esas dos finales el error es estructuralista, viéndose reflejado en Blachot y en Foucault, donde los a priori metahistóricos observaron un error de trascendentalismo. No hay un antes de a la experiencia del prediscurso y de la palabra. Ahora, los a priori formales no interesan a la arqueología y tampoco los niveles que son prediscursivos en la investigación fenomenológica. Lo que la arqueología busca es generar su propio espacio de análisis entre la historia y epistemología. La arqueología no acepta el análisis interno de una ciencia, y es por esto que la arqueología adquiere como su campo de análisis la descripción del archivo, y para Foucault el archivo no es más que el conjunto de archivos efectivamente pronunciados, y estos establecen una base para la generación de más discursos a través de la historia, manteniendo su funcionamiento y su transformación. Ahora, en el segundo punto, en el análisis del saber, no es la ciencia sino el objeto de análisis lo que nos quiere demostrar la arqueología del saber. El saber no se puede reducir ante la ciencia y la ideología. Es la práctica discursiva, es quien genera un saber determinado que está a la vez que ésta a la vez abre puertas a la ciencia. El saber en Foucault se divide en 5 partes. La primera es de lo que se puede hablar en el momento de hacer un discurso. La segunda es los objetos que tienen alguna categoría de estatuto científico. La tercera, la realidad donde el sujeto pueda hablar sobre los objetos expuestos en un discurso. La cuarta, la coordinación y la subordinación de los enunciados para definir, aplicar y transformar los conceptos. Y la quinta, la utilización y aprobación del discurso, ya que esto define el saber. En la tercera parte, hacia una filosofía política, se sintetiza en las prácticas discursivas de la, de la realidad, que la realidad se estudia, la realidad del poder moderno, y lo que es extradiscursivo se da en ambientes como las cárceles, hospitales, cuarteles militares o fábricas. Es impuesta la práctica de la cárcel. Esta es impuesta de la parte de práctica no discursiva sobre el concepto de delincuencia. Ahora, el concepto de delincuente es el nombre que la sociedad atribuye al que realiza una infracción o atenta contra la ley y el orden, y esto es una práctica discursiva. En síntesis, estas dos están relacionadas entre sí para que puedan funcionar según la lógica. En el orden del discurso, Foucault proyecta el método plural del análisis del discurso, donde analiza la voluntad de la verdad, y este se subdivide en 2 partes, el conjunto crítico y un conjunto genealógico. En esta parte de hacia una filosofía política en la práctica discursiva y eh, en la práctica discursiva y en la práctica extradiscursiva, una va de la mano con la otra porque esto
digamos que la práctica discursiva es la teoría y la práctica extradiscursiva es la práctica. Entonces, digamos que una sin la otra no pueden funcionar. La práctica discursiva sin la práctica extradiscursiva es totalmente estéril. Y la práctica extradiscursiva sin la práctica discursiva es totalmente ciega. Entonces se necesitan mutuamente para poder realizarse. Ahora, en el cuarto punto, el materialismo de los incorporales. La liberación de los acontecimientos discursivos planteados por Foucault en el orden del discurso en relación con toda la materialidad discontinua son acontecimientos negativos, ya que no son ni sustancia ni accidente, pero tampoco son procesos. Esto es porque no son parte del orden de los cuerpos. Ahora tampoco es inmaterial porque se hace presente en la realidad material, la selección de materiales, la acumulación, la intersección, la dispersión, la coexistencia y están relacionadas, estas relacionando dan lugar a que aconteciendo se puede materializar. Y en el último punto, los juegos de lo verdadero y de lo falso. La morfología del saber se da a través del análisis de las matrices jurídico-políticas. Es mediante los sistemas punitivos, el estudio de los exámenes, estas en relación con los controles sociales. Esto da como resultado el sistema de penalización actual, que es la cárcel, que surgió, ya sabemos, en el siglo XIX, XX, en Francia. En Foucault, los juegos de lo verdadero y de lo falso es el desarrollo de una historia, es la genealogía del poder, el origen histórico de la verdad que se materializa en tres matrices jurídico-políticas, que son la mesuré, entequé y examen. Estas son técnicas y procesos para originar y dar estabilidad al saber. Muchas gracias.